Buen día, ingeniero Orlando. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias de los negocios internacionales. El grupo está conformado por Valentina Guasaco, Marco Antonio Rocha y quien les habla, Anderson Chávez. Para entrar un poco en contexto de todas las estrategias que se utilizan con el fin de expandirse globalmente y poder competir, exponemos un poco acerca del caso de IBM, International Business Machine, el cual esta es una empresa que se encarga del suministro de tecnología y de consultoría. Entonces esta empresa como tal inició en Nueva York, en donde empezó a competir localmente, nacionalmente, hasta que empezó a expandir su mercado internacionalmente, volviéndose una empresa globalmente integrada. Pues primero que todo decimos que el capítulo pues como tal nos habla de cómo las compañías pueden aumentar su rentabilidad mediante la expansión de sus operaciones hacia mercados extranjeros mediante diferentes estrategias que siguen al competir internacionalmente, como también las alianzas estratégicas con sus competidores globales y los beneficios que se pueden obtener de ellas, tanto produciendo con costos bajos y los riesgos de dichas alianzas. Lo que es estrategia de empresa. Vamos a recalcar sobre estrategia, el cual estrategia pues es como las acciones que se llevan a cabo desde la alta dirección con el fin de poder cumplir los objetivos. En este caso ya se establecen unos objetivos estratégicos en donde uno puede entrar a revisar el tema de la rentabilidad, que para ello pues dependiendo su estrategia pueden entrar a reducir costos y poder competir fuertemente en el mercado. Eh, por otro lado, agregar valor o incrementar precios. En este caso es otra estrategia en donde lo que se hace es crear un producto diferencial de la competencia con el fin de atraer todo el nicho del mercado o gran parte del mercado para asimismo tener más fidelización de clientes y poder competir. En cuanto al crecimiento de las utilidades, por un lado se mira a vender más en mercados existentes, ya pues mirar digamos el tema de la competencia local o expandirnos internacionalmente, globalmente, con el fin de ingresar a nuevos mercados. La parte de creación de valor, lo que ya hemos mencionado anteriormente, pues son las estrategias como tal que se deben llevar a cabo con el fin de poder garantizar un producto que sea llamativo para nuestro consumidor. En este caso, Michael Porter pues afirma que una de las estrategias es que a bajo costo y diferenciación son las que más se manejan con el fin de crear valor y lograr una ventaja competitiva en un sector industrial. Para este caso pues podemos observar por un lado nuestra gráfica que lo que es B, que es el total del valor que se le genera al producto, ya sea el bien o servicio. En este caso pues lo que realmente está dispuesto a pagar nuestro cliente, pero por lo general existe una brecha entre ese valor y el precio realmente al que se ha lanzado el producto al mercado. Esto con el fin de que el cliente o el consumidor busca tener una ventaja sobre los productores, que en este caso se denomina como el superávit de consumidor por unidad, que es algo que tiene el cliente en cuenta a la hora de que como tal hay una competencia en donde están compitiendo por precio, ya sea por calidad o servicio y demás. Entonces, por ende, es como una ventaja que tiene el consumidor respecto al productor. Por ende, pues no se puede vender prácticamente al valor realmente que está generando el producto. Entonces es donde existe esa brecha, que es algo que es poco que se pueda reducir, pero aquí el tema es que la estrategia que nos plantea Michael Porter es reducir costos y aumentar valor, que esto puede impactar positivamente a nivel competitivo. En este caso pues podemos por un lado entrar a reducir costos, que sería C, y que P se pueda incrementar
dado que los costos tienden a disminuir, como también generar más valor que proporcionalmente va a incrementar P, y al mismo tiempo estaríamos generando costos bajos. Pues digamos que esto ya alcanzar esto ya sería tener un proceso muy eficiente, que es algo que se puede manejar aquí mediante la ventana del valor, que vamos a entrar a revisar esa parte en donde decimos que hay unas actividades que generan valor y otras que no generan valor, que al mismo tiempo pueden ser necesarias como no pueden ser necesarias. En este caso, pues por un lado miramos la parte de generar valor, que en este caso pues sería maximizar las actividades que agregan valor y que son necesarias. Esto con el fin de mantener el valor sobre el producto o el bien o servicio. Por otro lado, decimos que hay unas actividades que sí agregan valor al cliente, pero son, por decir, valor añadido, un servicio de más, entre otras cosas más, pero que el cliente no está pagando por ellos. Entonces, como tal, no son necesarias esas actividades, porque desde la perspectiva del cliente no me está siendo útil hacerlas, pero sí agregan valor. Entonces aquí lo que podemos hacer es entrar a generar la necesidad del cliente, hacerle caer en cuenta que el cliente requiere ese servicio adicional, no es porque sí dar un valor añadido al producto, sino simplemente es generarle una necesidad al cliente, dependiendo de sus especificaciones, para que el cliente esté dispuesto a pagar por algo, ya sea un producto diferenciado de la competencia. Entonces aquí es donde entra a ser un producto mucho más personalizado, que el cliente lo vea diferente al de la competencia, para sí mismo que sea mucho más atractivo. Entonces crear esa necesidad para generar valor. Por el otro lado entramos al tema de reducir costos, donde decimos que las actividades que no agregan valor, pero que son necesarias, sí o sí se deben realizar para poder desarrollar el producto, el bien o servicio. En este caso, pues no se pueden mitigar, no se pueden eliminar, entonces simplemente es minimizarlas al máximo para tener balanceado el tema de costos. Cuando entramos a revisar las actividades que no agregan valor, pero que no son necesarias, entonces estas sí tienden directamente a reducirse, que es algo que veremos más adelante. Ya aquí en la parte de posicionamiento estratégico podemos decir que para que una empresa sea mucho más competitiva, tenga una posición sobre su competencia, tienen que tenerse en cuenta estos tres aspectos, que es, primero que todo, sobre la curva de convexa, que hablamos de la frontera de eficiencia, tener en cuenta que se debe tener o elegir la posición viable en la frontera de eficiencia en la que haya suficiente demanda para respaldarla. Por otro lado, configurar sus operaciones internas como producción, marketing, logística, sistemas de información, recursos humanos, etcétera, para mantener esa posición. Asegurar que la empresa tenga la correcta estructura organizacional para ejecutar su estrategia. Entonces aquí, como podemos observar en el gráfico, hay tres casos de tres empresas que son hoteleras, el cual es Marriott, Four Seasons y Starwood. En este caso pues podemos ver que la frontera de eficiencia, que es la ideal, donde deben estar posicionada la empresa, es en estos puntos como tal las fronteras. Cuando podemos revisar el caso de Starwood, es una empresa que está dentro de un punto intermedio, pero en sí no está en la frontera. Quiere decir que aquí se están presentando problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos aumentar el valor, debemos incurrir unos costos, pero la proporción de incurrir en esos costos es mayor a la proporción del valor que se va a generar. De esto se trata esta curva convexa. En el caso contrario sucede lo mismo. Pues podemos decir que nosotros queremos reducir costos, pero asimismo, al reducir los costos, la proporción de perder valor del producto va a ser mayor al de los costos que vamos a reducir. Entonces lo ideal es que se encuentre en estas fronteras. Como podemos ver, Marriott pues está produciendo a unos costos moderados, pero en sí no está generando el suficiente valor para estar en la posición de Four Seasons, que en este caso pues ellos están generando valor, pero asimismo están asumiendo una gran proporción de costos.
Podemos ver aquí el tema de Starbucks, que está al nivel de Marriott en cuanto a la generación de valor de los productos, el posicionamiento que tiene, pero pues los costos que está incurriendo son prácticamente los mismos que Four Seasons. En este caso pues podemos decir que esta empresa como tal cuenta con problemas internos en donde la brecha entre sus costos y sus utilidades se está viendo muy reducida, que es algo que se tiene que entrar a revisar en detalle en esta parte. Cuando decimos que las operaciones de la empresa se deben tener en cuenta que son fundamentales las operaciones tanto internas como externas, en donde decimos que dentro de la cadena de suministro todas esas operaciones influyen con el fin de generar valor, porque pues aquí se tiene en cuenta que durante todo el proceso a través de la cadena de suministro, cada actividad que sea involucrada para la generación de este producto debe generar valor desde la perspectiva del cliente. Simplemente hacer lo que el cliente está dispuesto a pagar, o hacer algo adicional, pero crearle la necesidad al cliente para que pague algo adicional. Por este lado, entonces revisamos las actividades de apoyo, en donde decimos que las actividades de apoyo es como el insumo de las actividades primeras. Ya decimos por qué. Porque pues sin estas actividades no se podrían desarrollar correctamente o eficientemente, por decirlo así, las actividades primarias. Entonces por eso decimos que como tal debe haber una infraestructura de la compañía donde haya una estructura que sigan unos lineamientos dentro de toda la estructura organizacional, donde haya alta dirección, para sí mismo compartan sus operaciones con el fin de que se pueda alcanzar los objetivos de la empresa. Por este lado entonces decimos que la parte de los sistemas de información, en donde es como algo vital de la compañía con el fin de que pueda haber un flujo de información dentro de toda la cadena de suministro, con el fin de que todas las partes estén interrelacionadas para que haya mucho más efectividad en el flujo de material, que es el producto que se va a lanzar al mercado. En este caso pues podemos observar que si un cliente hace un pedido, entonces que directamente esta información no pase solamente a investigación y desarrollo, sino pase directamente a otro actor de la cadena de suministro, como puede ser el proveedor de primero, segundo, tercer nivel, dependiendo desde dónde se requiera para producir el insumo que va a servir como materia prima para poder elaborar el producto. Entonces aquí pues podemos revisar ese tema y asimismo poder reducir los tiempos, que va a disminuir los stops de seguridad, por una parte para disminuir costos y por otro lado para incrementar valor. Podemos ver que en investigación determinar lo que son las características del producto, cómo se pueden desarrollar los procesos de una manera más eficiente, en donde ya podremos entrar en el detalle a producción para eliminar toda la parte de desperdicios, como lo que denomina Taichung o como las 7 modas de producción, que pues asimismo pues se puede generar más valor y pues se pueden sacar productos con mayor calidad, que sean mucho más atractivos en el menor tiempo, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces aquí en la parte de marketing podemos ver la parte de generar una imagen para que sea mucho más atractivo el producto o servicio que se está ofreciendo al cliente. En la parte de servicios al cliente es como buscar la manera de generar unas actividades adicionales pero que sean necesarias, que el cliente vea que requiere esas actividades, puede hacer unas actividades de apoyo, algo adicional, pero que en sí el cliente va a estar dispuesto a pagar. En la parte de logística pues podemos decir que aquí está implícita en todas las actividades que se desarrollan dentro de la cadena de suministro, ya sea para que el producto se desplace sobre un flujo de material durante toda la cadena de suministro en las mejores condiciones, para que sea entregado al cliente en los menores tiempos posibles y en las condiciones óptimas según sus expectativas. En este caso es llevar toda la trazabilidad del proceso de producción desde abastecimiento, producción y distribución a un cliente final, incluyendo la última milla del proceso. La parte de recursos humanos podemos observar que
Eh, es vital debido a que si hay una mayor comunicación, un personal calificado, pues se pueden alcanzar procesos mucho más eficientes, como también tener otras competencias mayores que pueden aportar más valor a la compañía, como manejo de idiomas, manejo de herramientas, manejo de sistemas, entre otros más. Que el personal tenga la capacidad de tener tenga esos conocimientos claves, con el fin de que se pueda sacar o lanzar un producto con mayor valor al mercado, ya sea en toda la parte del negocio, saber, digamos, que como el know-how de la empresa, el saber hacer de los empleados, el manejo de los clientes, entre otros más. La parte de expansión global. Aquí podemos mirar lo que es la rentabilidad y crecimiento de la compañía. Pues digamos que esta permite que las empresas aumenten su rentabilidad y alcancen tasas de crecimiento de utilidad que no se encuentran accesibles para las empresas puramente nacionales. 10. Las empresas que operan internacionalmente pueden expandir el mercado para sus ofertas de productos nacionales mediante su venta en mercados internacionales. Pues aquí es buscar, empezar a ampliar con el fin de que la empresa empiece a revisar la parte de los nuevos mercados para introducirse y empezar a competir fuertemente en esos ciertos mercados globalmente, ya que se vuelva como tal una empresa globalmente integrada. Construir economías de localización mediante la dispersión de las actividades individuales de creación de valor alrededor de un mundo donde se desempeñe en forma más eficiente y eficaz. Lo que ya habíamos mencionado anteriormente, lograr mayores economías de costo con base a la experiencia y por medio de la prestación de servicios a un mercado global desde una ubicación central, lo cual reduce los costos de creación de valor. Obtener un rendimiento mayor mediante el apalancamiento de cualquier capacidad valiosa desarrollada en operaciones extranjeras y su transferencia a otras entidades dentro de la red global de operaciones de la empresa. Aquí en la parte de expansión del mercado, apalancamiento de productos y competencias, se habla que pues eh, el, la tasa de crecimiento de una empresa como tal se puede aumentar debido a que pues desarrollen sus productos y asimismo creen la necesidad globalmente en otras naciones para que pueda haber mayor competencia mundial, con el fin de que pueda apoderarse de más nichos del mercado para que pues incremente sus rendimientos y asimismo pueda ser mucho más productiva y más competitiva. Economías de localización. Aquí en esta parte revisamos el tema de los costos en cuanto a economías de escala. Podemos decir que pues las economías de localización son las que surgen a partir del desempeño de una actividad para la creación de valor, en el cual óptimo para realizar dicha actividad en donde sea que se encuentre, si lo permiten las barreras comerciales y los costos de transporte. Establecer una actividad de creación de valor en un lugar óptimo para llevarla a cabo puede tener dos efectos. Por un lado, reducir los costos de la creación de valor y contribuir que la empresa alcance una posición de bajo costo o permitir que la empresa diferencie la oferta de su producto de sus competidores. En los términos de la figura 12, pues como habíamos hablado anteriormente, ya se puede reducir el C o aumentar B. En este caso, pues como habíamos dicho en esa figura, pues como tal se utilizan esas dos estrategias con el fin de aumentar el valor por un lado y reducir el costo con el fin de aumentar la brecha entre las, que es lo que se denomina como las utilidades que le quedan tanto para los socios como para los inversionistas, los accionistas. Entonces aquí miramos los efectos de la experiencia. Como tal, cuando producen economías de escala, se busca disminuir costos, pero asimismo se está teniendo en cuenta que si no se maneja bien lo que es el drawback, que es la rapidez
con la que yo utilizo, manejo mis inventarios, la capacidad de aumentar ventas, no estaría haciendo nada, porque pues en este caso tener unos costos elevados por producción, por sobreproducción, por manejo de inventarios, entre otros más, a pesar de que se presentan diferentes mermas en la gestión de inventarios, esto me hace que pues sea menos competitivo, tenga menos rentabilidades, menos utilidades y por ende pues me vea mucho más atascado, por decirlo así. En este caso pues decimos que cuando asumimos nosotros esos costos unitarios, aquí nos referimos a los costos fijos y a los costos variables. Cuando ya asumimos unos costos fijos, al producir a economía de escala, sacar grandes volúmenes de producción, ya no debemos incurrir en estos costos fijos por una unidad adicional, ya simplemente asumimos es un costo marginal de producir una unidad adicional. Para este caso entonces decimos que cuando los costos, cuando hay mayor producción acumulada, cuando se produce más, pues por ende se va a tener unos costos menores que van a tender a reducirse. Pero cuando la producción es moderada, es baja, por ende los costos unitarios van a incrementar, porque aquí se van a tener el costo total donde se va a dividir en el total de unidades, por ende estos costos se van a ver más aumentados, los costos unitarios de una unidad adicional. Pero ya asumiendo los costos fijos como le ha mencionado, pues ya producir una unidad adicional ya no se debe incurrir en un costo fijo, por decirlo así, y ya se va a tener, digamos, un costo unitario mucho más reducido, que lo que podemos observar en esta gráfica. Con lo anterior, hablamos sobre el apalancamiento de las capacidades subsidiarias. El apalancamiento de las capacidades se traduce en asumir una deuda para invertir en activos que generen un rendimiento. Estas capacidades se desarrollan primeramente en la casa y se transfieren al extranjero, como lo es el caso de Walmart, que desarrolló sus ideas en Estados Unidos y luego al extranjero. Entonces, en resumen, se puede decir que esta estrategia funciona para agregar valor a la empresa por medio de franquicias. Estas pueden dar idea a las demás franquicias para mejorar la estética o productos o, en otras palabras, ayudar a su diversificación con el fin de incrementar los ingresos y las utilidades. Presiones para reducir costos y mostrar sensibilidad local. Entonces, las empresas que compiten en el mercado local siempre se van a enfrentar a estos dos tipos de presiones competitivas, las cuales pueden afectar su capacidad de llevar a cabo economías de localización y efectos en su curva de experiencia. Entonces, siendo así, se enfrentan a las presiones para reducir los costos y para mostrar sensibilidad local. Entonces, en cuanto al tema de reducir costos, la empresa debe, en pocas palabras, reducir los costos unitarios. Por otro lado, para responder a las presiones para ser sensible localmente, requiere que una empresa diversifique sus productos y el marketing según el país en el que se encuentre, con el fin de satisfacer las demandas respecto a los gustos y referencias del consumidor. Entre estos podemos encontrar canales de distribución, condiciones políticas y gubernamentales. Aquí podemos encontrar las presiones para reducir costos y presiones para mostrar sensibilidad local. Entonces, entrando en detalle sobre las presiones para reducir costos, en los mercados globales competitivos, por lo general, los negocios internacionales enfrentan estas presiones relacionadas con la reducción de costos. Entonces, para ello, la empresa debe reducir los costos que generen valor. Una opción o un ejemplo de ello es subcontratar algunas opciones con el fin de reducir dichos costos. Por ejemplo, algunas compañías de computadores subcontrataron las funciones de servicio telefónico en la India, puesto que allí hay técnicos calificados que también hablan inglés y se les puede pagar un salario menor a los que trabajan en Estados Unidos. Por otra parte está, por ejemplo, Walmart, que en lugar de hacer esto presiona a los proveedores de la siguiente manera. Entonces,
Para reducir precios se cita, digamos, una cosa importante que puede ser la tendencia entre los fabricantes estadounidenses para trasladar su producción a China, lo cual hace que, digamos, los proveedores entreguen más rápido la materia prima o lo que el contrato que según tengan. Presiones para mostrar sensibilidad local. Entonces, surge de las diferencias de gustos y preferencias del consumidor, lo que es infraestructura, práctica de negocios, canales de distribución y demandas gubernamentales del país. Responder a ellos requiere que la empresa, como se mencionó anteriormente, diferencie sus productos y las estrategias de marketing según el país, los cuales, sin embargo, tienden a elevar la estructura de costos, pero en pocas palabras es adaptar la franquicia o la empresa al país en el que se encuentre, como lo es el caso de MTV. Esta, digamos, cadena de televisión musical fue establecida en 1981 en Estados Unidos. Estos se expandieron a Europa, pero con la programación que se presentaba en Estados Unidos. Esta programación no fue aceptada en Europa, puesto que los mismos europeos preferían la programación local. Por esta razón, MTV cambió la estrategia en la década más o menos de los 90 y decidió dividir su servicio en señales dirigidas a mercados regionales o nacionales. Diferencias en los canales de distribución. Entonces, las estrategias de marketing de una empresa deben responder a las diferencias entre los canales de distribución de los diversos países, lo cual requiere delegar las funciones de marketing en las subsidiarias nacionales. Demandas del gobierno anfitrión. Entonces, estas demandas políticas y económicas del país anfitrión pueden requerir sensibilidad local. Es decir, que se debe hacer un estudio previo del país con el que se quiere negociar para evitar malos entendidos y que el negocio se haga con el éxito. Selección de estrategia. Aquí se pueden encontrar las presiones para mostrar sensibilidad local. Esto implica que muchas veces no sea posible para una empresa lograr los beneficios completos de una economía a escala, curva de experiencia y economías de localización, porque cada país requiere una producción o demanda diferente. Esto también implica que no puede ser posible servir al mercado global desde una sola ubicación o producir un producto estandarizado o comerciarlo mundialmente para lograr reducciones de costos asociadas a los efectos de la experiencia. Entonces siempre va a ser necesario adaptar la oferta de producto a las condiciones locales. Aquí se pueden encontrar las 4 estrategias básicas, las cuales son estrategia de estandarización global, estrategia transicional, estrategia internacional y estrategia de localización. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente fue el fracaso de Vodafone en Japón, porque ellos se centraron en tener cámaras digitales, pero esos teléfonos solo servían en Japón, lo cual llevó a que pues, los jóvenes se interesaran por otras capacidades de los teléfonos y luego sus competidores lanzaron la tecnología 3G para que pues funcionara en diversos países. Y esto llevó al fracaso de Vodafone. Estrategia de estandarización local. Entonces, el objetivo de esta estrategia es adoptar una estrategia de bajo costo a escala global por medio del incremento de la rentabilidad. Para cumplir lo mencionado anteriormente, se requiere comercializar un producto estandarizado en todo el mundo para obtener los máximos beneficios que provienen de la economía de escalas y las curvas de experiencia. Estrategia de localización. Esta estrategia se centra en incrementar la rentabilidad mediante la adaptación de los bienes y servicios de una empresa a los gustos y preferencias de diferentes mercados nacionales, como ya se ha mencionado anteriormente. Una vez que se logra adaptar la oferta del producto a las demandas locales, la empresa automáticamente incrementa el valor de este producto en el mercado local. Cuando se habla de estrategia transicional, se hacen las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué sucede cuando una empresa enfrenta al mismo tiempo fuertes presiones tanto para reducir costos como para mostrar sensibilidad local? ¿Cómo pueden los administradores equilibrar las demandas contrarias e inconsistentes que tales presiones divergentes plantean la empresa? Entonces, para este caso, la respuesta es adoptar una estrategia transicional, que se refiere a que las empresas intentan lograr de manera simultánea los bajos costos mediante economías de localización,
de escala y curvas de aprendizaje. Diferenciar su producto mediante mercados geográficos para representar las diferencias locales y fomentar el flujo multidireccional de capacidades entre las diferentes subsidiarias. Por ejemplo, el caso de Caterpillar, que respondió a las presiones de sensibilidad local mediante la diferenciación de su producto en los mercados nacionales, y esto lo llevó a obtener muchos beneficios de la manufactura global. Y para finales de los 90 logró duplicar la producción por empleado, reduciendo durante el proceso su estructura global de costos de forma significativa. Cuando se habla de estrategia internacional, se refiere a que primero se deben elaborar los productos para el mercado interno y luego se pueden vender a otros países con una adaptación local mínima, como lo fue, por ejemplo, el caso Xerox. Ellos tuvieron fuertes patentes respecto a las fotocopiadoras y por ello nunca tuvieron competidores y el producto satisfacía necesidades universales. Es decir que, digámoslo, un solo producto lo entregaban en varios países desarrollados y vendía el mismo producto básico a precios elevados. Por esta razón, en ese momento no se veía la necesidad de enfrentar fuertes presiones para reducir la estructura de costos. Cuando se habla de la evolución de la estrategia, es decir que hay un problema con implementar la estrategia internacional y es que siempre van a surgir competidores globales y se deben tomar medidas para minimizar la estructura de costos y así evitar que los competidores tomen ventaja de manera rápida. Continuando con el caso Xerox, este caso fracasó, la empresa como tal fracasó porque surgieron empresas japonesas como por ejemplo Canon, que lograron burlar algunas patentes que tenía Xerox y produjeron pues sus propias fotocopiadoras en plantas de manufactura muy eficientes, con precios inferiores a los que manejaba Xerox. Y con ello ganaron participación en el mercado global. Sin embargo, la desaparición de Xerox no, digamos que se, no se debió al surgimiento de otros competidores, sino que este nunca se preparó para reducir la estructura de costos, o sea, nunca se preparó para el momento en el que surgieran competidores globales. Entonces, en resumen, la estrategia internacional no siempre es viable a largo plazo y para sobrevivir las empresas siempre tienen que eh, intentar cambiar o adoptar una estrategia global, por ejemplo, como la de estandarización o una estrategia transicional antes de que los competidores lo hagan. Entonces acá se puede ver que la estrategia internacional y la estrategia de localización, estas estrategias pierden visibilidad a medida que surgen otros competidores. Por eso siempre hay que tener en mente, una vez estando en estas estrategias, optar por lo que es la estrategia de estandarización global o la estrategia transicional. Gracias.